Retomando, perdón, no sé. Ok. Les estaba comentando, regresando al tema del león, el león es el rey de la selva. El león es un líder por sí, es un líder nato. El león, por ejemplo, ustedes ven películas o, por ejemplo, ven series documentales de National Geographic, por ejemplo. El león cuida a su manada, el león cuida su territorio. O sea, el león de por sí sabe qué es lo que tiene que hacer, en qué momento atacar. El león no ataca por atacar, el león ataca cuando realmente lo tiene que hacer y planea esa situación. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver. Alguien más que esté por acá que quiera hablar. ¿Qué pasa cuando alguien tiene hambre? Cuando ustedes tienen hambre, ¿qué pasa? Por favor, alguien que me diga qué es lo que pasa cuando tienen hambre. Bueno, buscamos algo de comer o satisfacer la necesidad. Ok, buscas algo de comer. Buscas, o sea, ok, tenés hambre, tenés la necesidad de buscar algo de comer. Te vas a decir, bueno, voy a la cocina o si estoy en el trabajo, pues, bueno, voy a mi lonchera o voy a comprar algo, pedís comida, etcétera, etcétera. Pero tenés la necesidad de buscar, de llenar ese hambre que vos tenés. Lo mismo pasa con los sueños y las metas que uno pueda tener. A ver, una persona que no tiene metas y no tiene sueños, pues no tiene hambre de esa, no tiene esa necesidad de buscar. Pero ¿qué pasa que cuando nosotros tenemos hambre? Nosotros tenemos hambre. Uno tiene hambre, uno busca, uno crea, uno mira, uno sueña, uno crece, uno tiene visión, uno tiene misión. Entonces lo mismo es algo tan sencillo como una necesidad, uno tan sencilla como la necesidad fisiológica que uno pueda tener, eh, surge también inconscientemente como los sueños, como las metas que uno pueda llegar a alcanzar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el león tiene hambre, empieza a buscar, pero no se vuelve loco. El león es paciente y la paciencia es una virtud que debemos desarrollar. Entonces es allá cuando, por ejemplo, tengo hambre de crecer, tengo hambre de ser mejor persona, tengo hambre de ser mejor hermano, tengo hambre de ser mejor hijo, tengo hambre de ser mejor esposo, de ser mejor novio, de ser mejor novia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo surge de esa necesidad que uno pueda llegar a alcanzar, ¿verdad? Entonces, continuando con porque ahorita viene otro animal, no se preocupen, no les voy a hablar solo de animales, pero les pongo un ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de león. Ahora les voy a presentar a mis amigas las ovejas, ¿sí? Las ovejas, pues bueno, a diferencia del león, las ovejas aparecen en manada, ¿no? Muy rara vez ustedes ven una oveja fuera de la manada. Mm, ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las ovejas? Yo quiero crear en ustedes una mentalidad de león, una mentalidad de líder. Yo quiero que ustedes sean un león. Yo no quiero que ustedes sean las ovejas. ¿Por qué no quiero que sean ustedes las ovejas? Las ovejas, vamos a ver aquí. Las ovejas siguen al líder. Las ovejas siguen, o sea, a las ovejas, si las llevan al matadero, las ovejas van. A donde yo las guío a las ovejas van. Las ovejas no se cuestionan, no se preguntan. Las ovejas solo van, ¿sí? Las ovejas van. En cambio, a diferencia del león, el león se cuestiona, o sea, si realmente vale la pena yo ir allá, realmente vale la pena yo hacer esto, realmente, o sea, se empieza a cuestionar lo que hace. ¿Cuántos de ustedes realmente se cuestionan si realmente lo que están haciendo está bien? Si realmente lo que yo hago en el trabajo, realmente, si yo soy un jefe, mi puesto es tener subordinados en mi lugar, realmente yo me cuestiono si realmente yo estoy inspirando a mi personal, realmente yo estoy inspirando a mi personal, pero todo nace de nosotros. Es increíble. Entonces, realmente yo quiero crear en ustedes mentalidad de león, mentalidad de líder, mentalidad de un león, no mentalidad de una oveja. ¿Cuántos no hemos visto en la sociedad y más que todo en Guatemala, personas que parecen ovejas, personas que siguen al montón, van al montón y lo vemos mucho en el trabajo también. En el trabajo nosotros como psicólogos encontramos, por ejemplo, a los grupos que, por ejemplo, tienen mentalidad de ese crecimiento que yo hablo y también hay otros grupos donde pues están esos grupos destructivos, ¿verdad? Que existe, así como en los colegios existe el bullying, en el trabajo se llama mobbing, ¿sí? Que es igual al bullying, solo que en el trabajo. Entonces existe ese mobbing,
Si usted es líder, por ejemplo, en su trabajo y detecta ese mobbing, bueno, es momento de levantar la mano porque créanme, es súper destructor para la persona que está viviendo ese, ese mobbing o ese bullying en el trabajo. Entonces, es algo que también les voy a hablar al final, porque es importante que identifiquemos que en el trabajo también existe el bullying, solo que se llama mobbing. Entonces, es interesante que si ustedes conocen a alguien, pues es importante eh, trabajar en eso, ¿verdad? Entonces, retomando el tema de las ovejas, yo lo que quiero es que ustedes, pues, el rey, el león es un líder, ¿sí? La oveja se une a la manada y va donde la manada le dice. No se cuestiona, no se pregunta, no piensa más allá, ¿sí? Pero ustedes son personas que tienen que pensar más allá de eso, porque al final de cuentas ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son ejemplo para alguien más. De verdad, créanme, todos somos ejemplos para alguien más. Si no son para hijos, es para un amigo. Si no es para amigo, es para alguien del trabajo. Si no es para alguien del trabajo, es alguien que tal vez está fuera y no lo conocen, pero se les queda viendo. Ustedes se inspiran. Yo, por ejemplo, yo quiero ser una persona que inspira, porque yo quiero inspirar y aspirar. Si yo aspiro, inspiro. ¿Sí? Yo quiero aspirar. Lo mismo pasa con ustedes. A veces no nos damos cuenta porque por el simple hecho del corre de los días, ¿verdad? De la vida cotidiana, del tema de, por ejemplo, de los problemas del trabajo, de la familia y todo, no nos damos cuenta más allá. Y por eso les hablé de la cámara. Si nosotros ampliamos nuestra perspectiva en una foto, por ejemplo, vemos muchos elementos. Si ustedes se detienen a ver los elementos que puedan tener, entonces, este es el cuestionamiento que yo les quiero dejar. Para continuar, vamos. Para continuar, les voy a hablar, ahora sí ya voy a empezar a hablar un poquito más del tema del trabajo en no verbal. Es lo que expresamos con nuestro cuerpo, nuestra postura, Correcto, correcto. Sí, al sí, comunicarnos exacto. con alguien más. Ajá, yo acá te pongo una imagen, ¿sí? A ver, ya que me estás apoyando, a ver, dime qué ves en la primera fila. En la primera fila, bueno, de izquierda a derecha, se ve Ajá, como que está feliz, celebrando. En la segunda imagen, como que tiene una idea. En la tercera, los brazos cruzados, tal vez un poco no muy de acuerdo, pero no tanto. Y en la otra, como desagrado. ok, buenísimo, te agradezco bastante. Sí, miren, yo les voy a, este lenguaje, el tema del lenguaje no verbal, créanme que en el último tiempo ha sobresalido bastante. A mí me dicen, no sé si no sé si han escuchado ustedes con uno de sus amigos que dicen, vos que sos psicólogo, ya me estás psicoanalizando. No, no es cierto. Para llegar a hacer un psicoanálisis es realmente totalmente distinto. Pero yo como psicólogo, yo me fijo mucho en el lenguaje no verbal, ¿sí? Muchas veces una persona habla mucho con su lenguaje no verbal. O sea, me da mucho que decir el lenguaje no verbal. Es que el lenguaje verbal es como no abre la boca porque ya me delató todo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo les puedo estar hablando, por ejemplo, así, no miro a la cámara o miro para otro lado, puedo, o sea, mi voz es temblorosa, mis manos demuestran otra cosa. Entonces, el lenguaje no verbal en el momento de trabajar en equipo, en el lugar de su trabajo, es, créanme, es sumamente importante, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con una persona segura? Una persona segura de sí misma es una persona que ve, por ejemplo, siempre está con una postura rígida, espalda recta, movimientos corporales ligeros, es alguien que siempre tiene una visión al frente, muy rara vez mira para abajo, camina viendo para el frente. Entonces, esa es una persona segura de sí misma que con su lenguaje no verbal me lo está diciendo. Ahora, una persona insegura de sí misma, por ejemplo, camina, por ejemplo, con la espalda encorvada, con la mirada para abajo, camina lento, a veces hasta arrastra los pies. Entonces, es una persona que me va a delatar mucho. Entonces, el lenguaje no verbal
es de suma importancia en el momento de trabajar en equipo. ¿Por qué yo resalto mucho el lenguaje no verbal? Porque miren, pues muchos de nosotros tenemos diferentes habilidades. Yo, por ejemplo, soy muy auditivo y eso es hay algo que nosotros tenemos que identificar, cuáles son nuestras habilidades, ¿sí? Y esto es también para los líderes o jefes de ciertos grupos que nos están escuchando. Hay ciertas habilidades que no todos tenemos y otros que sí tienen. Por ejemplo, yo soy bien auditivo, o sea, a mí se me hace más fácil escuchar un audiolibro que leerlo, por ejemplo. Hay personas que, al revés, hay personas que les encanta o sea, son muy de visión y les encanta leer que retener información por medio del, del sentido del audio. Entonces, hay personas que son kinestésicas, le llamamos nosotros, que son personas que son más del sentido del tacto. Hay personas que son más, por ejemplo, de leer y escribir. Entonces, hay que lograr identificar cuáles son nuestros puntos en los cuales nosotros nos sentimos más aptos y, en este caso, pues sabemos desarrollar nuestras habilidades motoras. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo en mi grupo de trabajo, tengo 6 personas, por ejemplo, yo no puedo venir y a esta persona decir, sabiendo yo que es una persona que es muy auditiva, perdón, sabiendo que esta persona es muy visual, ponerla cerca de una ventana, por ejemplo, porque en una ventana pasan personas, pasan carros, pasa un pajarito, entonces son aquellas personas que uno les está hablando y de repente pasa alguien y se les va la vista, ¿va? Entonces uno es como, hey, hey, aquí estoy, mírame, mírame, entonces es como ver esas habilidades no verbales que a nosotros nos pueden servir, como también nos pueden perjudicar al momento de trabajar en trabajar en equipo. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos identificar nuestros puntos de mejora en ese sentido. Entonces, para trabajar en equipo, yo eh, quiero continuar con este tema, pero si ustedes tienen alguna duda del lenguaje no verbal, por favor me lo hacen saber con toda la confianza, porque es un tema bastante interesante. A veces nos sirve no solamente en el trabajo, sino que en nuestra vida cotidiana el saber temas de lenguaje no verbal. O sea, es increíble, pero una persona, bueno, yo les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿a ustedes no les pasa cuando, ese es un típico ejemplo con su pareja, ¿verdad? La pareja se enoja y ustedes saben que está enojada y le dice, mira, amor, ¿estás bien? Y rápido, se cierra sus manos, perdón que no creo que me miren acá, pero el primer como síntoma, se podría decir, del lenguaje no verbal cuando una persona realmente está enojada y cerrada, es cerrar los brazos. Yo cierro mis brazos y estoy hablando con alguien, es como no voy a abrir mi mente, no voy a cambiar mi perspectiva, o sea, yo me quedo con lo que yo pienso, ¿sí? El primer síntoma cuando yo sé que una persona es muy cerrada es cuando me lo demuestra, cuando yo le estoy hablando y me cierra los brazos. Eso es decir, me cierro mi pensamiento y por más que yo te escuche, no cambiaré de pensamiento. Entonces, ese es un lenguaje no verbal que identificamos mucho en el trabajo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando hay un jefe y ustedes les llevan una propuesta y el jefe rápidamente se cierra, entonces ya saben que por ahí no va el cómo entrar a la persona, ¿verdad? Cómo llevarle. Hay que buscar palabras de afirmación, por ejemplo. Muchas veces, y este es otro tema que quiero llevar al tema de trabajo en equipo, muchas veces, pues nos pasa, queremos llamar la atención a alguien, pero a veces perdemos el control de nuestro habla. Por ejemplo, si ustedes quieren llamarle la atención a alguien, yo lo que les recomiendo mucho es venir y, por ejemplo, sentar a la persona, hablar con la persona y decirle, empezar con sus puntos de fortaleza, o sea, con sus puntos, con su talento. Por ejemplo, ok, mira, tú eres muy bueno en esta área, tú sobresales en esta área. Tú, por ejemplo, eres muy bueno con los números y la verdad es que te llevas muy bien con el equipo y empiezan con sus cosas positivas de las personas. Y luego vienen y quieren resaltar el error, quieren mencionar el error, pero lo mejor no es señalar, lo mejor es venir y decir, bueno, pero tú tienes un punto de mejora, tú tienes que mejorar en este sentido, en este aspecto, porque si tú mejoras en este aspecto, tú vas a ser mejor en esto. Entonces cambian de perspectiva, cambian a un regaño, a un punto de mejora para luego trasladarlo a otro panorama donde la persona va a decir, ah, no, tiene razón, si yo mejoro en este aspecto, me va a ayudar a esto que soy bueno para luego darle una solución, para luego darle a algo mejor. Entonces muchas veces vivimos en situaciones A, pero nos tiene que pasar B para luego darle la solución a C. Entonces,
ese es un tema que en trabajo en equipo funciona bastante bien. Cuando nosotros queremos llamarle la atención a algún compañero o a alguna persona y no queremos hacerla sentir mal, lo mejor es hablar de sus puntos positivos para luego resaltar sus puntos de mejora, que es ahí donde entra el error de la persona o el punto que ella debe mejorar o él debe mejorar, para luego hablar de cómo, si esta persona mejora, en qué le va a ayudar. Entonces, eso habla muy bien de las personas que son líderes y de personas que son con mentalidades ganadoras. Y más que todo, personas humildes, personas que abren su mente, pero con humildad. La verdad es que abrir la mente significa también tener parte de humildad, porque no puedo abrir mi mente si soy una persona cerrada y egocéntrica. Egocéntrica es cerrarme a mí mismo y pensar en solo yo. Entonces, por ejemplo, sigo con el lenguaje no verbal. O sea, ¿no les pasa, por ejemplo, cuando ustedes están, bueno, de los que tienen mascota, cuando regañan a su perro, por ejemplo, el perro inmediatamente baja la mirada y es increíble cómo ellos pues van entendiendo que los están regañando, entonces son más sumisos. Entonces, el lenguaje no verbal me da a conocer todo eso, todas esas perspectivas. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, estamos enojados. ¿Qué pasa cuando una persona está enojada y vemos en el trabajo personas enojadas? Las personas vienen, fruncen el ceño, la respiración me da mucho que hablar y empiezan. La respiración es muy rápida, muy rápida. Entonces yo sé que esa persona está molesta, sé que esa persona está enojada. Entonces no debo llegar a tratar de como o enojarla más, sino que debo buscar soluciones. Por ejemplo, esos son detectores que me sirven a mí. Pero ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el trabajo yo me encuentro a alguien, yo soy muy, o sea, me estreso muy rápido o pierdo el control muy rápido? Yo lo que recomiendo rápidamente es que, ok, te sientes en tu silla, por ejemplo, o te pares y haz respiraciones. La respiración nos calma o nos libera mucha tensión. Por ejemplo, yo respiro, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Eso me hace a mí sentirme, lo hago por lo menos unas 4 o 5 veces. Primero, respiro viendo para el techo, ¿sí? Porque una persona enojada respira viendo para abajo, entonces jala toda la energía del suelo, pero una persona positiva jala su información de la parte de arriba. Entonces, jalo aire, inhalo, exhalo. Entonces, lo hago unas repetitivas veces para que esto pueda servirme a mí para poder pensar mejor y buscar mejores soluciones. Ok, si ustedes por favor tienen alguna duda o quieren hablar de otro tema, por favor me lo hacen saber, ¿sí? Ok, continuando con ese tema. Ok, les puse acá un reloj suizo, un corazón abierto. Para los que saben de relojes, pues esta es la parte interna de un reloj automático que trabaja, si se dan cuenta, tienen bastantes circunferencias, ¿sí? Pero alguien que me diga por qué cree que yo puse un reloj suizo en esto. Alguien que me diga qué es lo que piensa, qué es lo que piensa. Por favor, cualquiera, no tengan miedo al hablar. La verdad es que en estas conferencias, cuando las personas tienen mucho miedo al hablar, lo mejor es vencer ese miedo. Aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, simplemente es lo que piensan y la perspectiva de cada uno. De verdad, yo los invito a que ustedes se quiten el miedo de hablar. La verdad es que me encanta escuchar a las personas. Así que no sé qué piensan ustedes. Bueno, yo creo que están un poco chiviados, pero bueno, miren, pues, yo les puse acá el reloj suizo porque el reloj suizo, si se dan cuenta, cuando trabajamos en equipo, el reloj necesita todas sus perillas para trabajar para tener y poder coordinarse, ¿sí? Si esta perilla, por ejemplo, se queda trabada o no funciona, no puede continuar esta. Y esta no sirve, o sea, aunque esta es fundamental, esta también es fundamental, y esta también, y esta también. Entonces, a veces en los equipos de fútbol o en los equipos que hacemos, o en los equipos de deporte, muchos entrenadores rectifican que necesitan que todo el equipo esté concentrado, que todo el equipo esté concentrado, porque es importante que todos funcionen en coordinación. Yo no puedo trabajar de esta manera si A no funciona, B no va a funcionar, y C tampoco, y D tampoco. Entonces, por eso es que en equipo necesitamos que todo el equipo esté coordinado. Eh,
Sí, sí, correcto. O sea, son relojes suizos que por su maquinaria, por su buen funcionamiento, al usuario no se le va a trabar en ningún momento. El usuario nunca va a tener problemas con su reloj. Entonces, lo mismo es con el equipo, con el trabajo en equipo. Si mis 6 acompañantes que están acá están motivados, están coordinados, saben cuál es su trabajo, saben cuál es su visión en la empresa, saben cuál es su papel en la empresa, mi equipo va a ser un reloj suizo y va a funcionar de la mejor manera. No va a ser perfecto, pero va a buscar ese tema de no cometer errores. En realidad, en un equipo a mí me encanta decir que el mejor equipo no es aquel que comete menos o aquel que comete menos errores. No, el mejor equipo es aquel que a pesar de los errores buscan las soluciones, lo mejoran y sobre todo aprenden de sus errores. Ese es un equipo que vale la pena porque saben que aprenden de sus errores y posiblemente van a cometer otros, pero porque somos seres humanos. Pero es ahí donde nosotros debemos de buscar la manera de ese consenso, de decir, ok, tú estás motivado, tú necesitas esto, yo veo que a ti te falta un poco por ejemplo, de conocimiento acerca de este tema, pero él lo tiene. Entonces, buscamos esas conexiones como ese reloj suizo. O sea, él tiene ese conocimiento que a él le falta, pero él tiene la motivación y tiene el hambre. Entonces, chocamos ese talento con esa ambición y generamos mayores producciones. Lo mismo pasa en el trabajo en equipo. Entonces, para continuar en ese tema, vemos, entonces les estaba hablando del reloj suizo, ¿verdad? Bueno, acá esta imagen a mí me encanta, esta imagen es algo viejita, pero a mí me encanta, ¿verdad? La diferencia entre un jefe y un líder, ¿sí? Un jefe de una empresa, si se dan cuenta en la imagen de arriba, un jefe de una empresa dirige, ¿sí? Allá arriba está dirigiendo a sus empleados, podría decir. En cambio, un líder, a diferencia de un jefe, un líder está con el equipo, lidera el equipo, guía el equipo. Entonces, es ahí la diferencia entre quiénes quieren ser ustedes y cómo quieren ser recordados con su personal. Entonces, acá les puse un poco de diferencia entre la diferencia entre un jefe versus un líder, ¿sí? El jefe, pues, dirige el departamento, mientras que el líder, pues, guía al equipo. El jefe tiene una autoridad, en cambio, el líder necesita confianza, ¿sí? Mm. El jefe inspira respeto, ¿sí? El líder no es que tampoco, el líder no es que no inspire respeto, o sea, él de por sí va a generar ese respeto, pero él genera también entusiasmo. El jefe busca responsables en los problemas. Perdón, tuve un problema de conexión. Creo que ya estoy. Ok. Les estaba haciendo mención de que el tema del líder versus un jefe es de sumamente importante más en los temas actuales. Ahora, si se dan cuenta, no es lo mismo trabajar, no es lo mismo haber trabajado hace 40 años que haber trabajado en esos tiempos. Ahora hablamos mucho de líderes, del líder de grupo, hablamos mucho de la resiliencia. La resiliencia es toda esa capacidad que tiene la persona que a pesar de los problemas tiene él mismo la capacidad de regresar a ese punto para poder buscar ese punto de mejora. Entonces, es importante que en el trabajo en el equipo nosotros logremos identificar quiénes son los líderes de nuestra organización, quiénes son aquellas personas que aportan, porque no todos, por ejemplo, es importante que conozcamos en nuestro equipo las fortalezas de cada uno de cada uno que comprende a cada uno de nuestra organización, por decirles de alguna manera. Es importante que conozcamos, porque, sí, porque por ejemplo, al momento de generar apoyo grupal,
hay que identificar esos pilares de cada grupo, ¿sí? Porque también vemos, como les estaba haciendo mención, y aquí es donde quiero retomar el tema del mobbing. El mobbing es un acoso laboral en el cual pues es muy similar al bullying, ¿sí? Que se ve en los trabajos, ¿sí? Entonces, el mobbing, cuando una persona está sufriendo mobbing, es una persona que no va a sobresalir, que no va a generar sus resultados porque está más preocupado en el acoso laboral que está recibiendo. Entonces, cuando me refiero a acoso laboral, es como el acoso escolar, que, por ejemplo, es el bullying. Es muy similar, solo que obviamente ya estamos hablando de personas adultas que están sufriendo de este tema. Quiero hacer una pausa acá. No sé si alguien acá tiene alguna duda, tiene algún comentario, tiene algún punto en el cual quisiera agregar o tiene alguna, más que todo, alguna duda. No sé si existen, ¿verdad? Ok, bueno, si no hay dudas, pues continuemos. Ya estoy llegando casi al final de este coaching, pero llegando más que todo, relatando todo lo que habíamos hablado en el tema de la diferencia entre un líder y un jefe, pues es acá donde entran también las partes de la organización, ¿sí? Que es acá donde vamos a buscar la manera de encontrar nuestros puntos de mejora. Nosotros, yo creo que todos hemos escuchado el FODA, ¿verdad? El fortalezas, oportunidades, debilidades y puntos de mejora. Todos debemos de trabajar en nosotros un FODA. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis habilidades de mejoras. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para poder mejorar en el tema del sentido laboral. Aquí me hacen una pregunta. ¿Cómo se puede detectar si es abuso de poder o bullying laboral? Ok, acá hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, viene de un jefe o viene de alguien superior o viene de alguien, pues, parte de nuestro mismo rango, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le hablo de un mobbing laboral o de un acoso laboral, es en el sentido que, por ejemplo, y lo pongo mucho en términos de niños, también de colegios, es cuando, por ejemplo, un grupo de estos colaboradores viene y empiezan a molestar a la persona o se empiezan a burlar de la persona, haciéndole chistes, haciéndole burlas, escondiéndole sus cosas, por ejemplo, escondiéndole sus cosas personales, ¿qué les puedo decir yo? Apagándoles el teléfono, escondiéndole su comida o pues haciéndola de menos. Entonces, es ahí donde entra el mobbing laboral, que es ese bullying laboral. Ahora, cuando es, vamos a ver qué me pusieron, cuando es el tema de abuso o en este caso la jerarquía laboral, es cuando, por ejemplo, pues acá pues ya viene de parte de alguien superior, cuando ya está un abuso de poder, por ejemplo, cuando ya es alguien superior y cuando te das cuenta que ya te está solicitando más allá de tus funciones que normalmente pues tú debes de tener, ¿verdad? O que se quedaron pactadas en ese entonces. Acá los psicólogos industriales detectan mucho ese abuso de poder por medio del control que, por ejemplo, llevan. Por ejemplo, ahora muchas instituciones, antes, yo no sé cuántos han escuchado la mía extra, ¿sí? Es que vos tenés que dar la mía extra, ¿sí? La mía extra del colaborador. Lastimosamente en Guatemala, este término se ha ido distorsionando de una manera radical, así muy bajo. La mía extra se daba, por ejemplo, cuando yo miraba que mi compañero, si yo terminaba mi trabajo y miraba que mi compañero estaba muy atrasado, vengo yo y lo quiero apoyar. No es mi responsabilidad, pero nace de mí apoyar a mi compañero. Eso es dar la mía extra. Es un ejemplo, por ejemplo. Pero ahora en los trabajos, lastimosamente en trabajos se han quedado diciendo que tienes que dar la mía extra, si quieres crecer, da la mía extra, pero es acá donde ya empieza el abuso de poder, ¿verdad? El abuso donde decir, da la mía extra, te quedas una hora trabajando, no te la pagan, entonces acá es donde ya otro cuestionamiento laboral que obviamente pues no va acorde al verdadero significado de la palabra mía extra y empieza a ser abuso de poder, por ejemplo. Lo mejor es identificar tus puntos de apoyo. Hace poco en Prensa Libre salió un artículo, sí me hicieron cabal esa pregunta de
de cómo poder yo como trabajador, si un trabajador está siendo acosado laboralmente, cómo yo puedo, sin pues tener ese miedo a represalias, cómo poder yo identificar esos temas. Entonces, yo lo que recomiendo en este caso, pues obviamente es buscar al líder del equipo, ver a esa persona que es totalmente diferente, porque siempre existe una persona totalmente diferente en el equipo en el cual yo me puedo apoyar o en alguien externo. Entonces, hacerle mención de cómo poder buscar esas soluciones, ¿verdad? Yo no sé si en su organización existen psicólogos o personas de apoyo, porque también es importante, últimamente ha crecido mucho el tema laboral en el sentido de apoyo a las personas. Entonces, sí es muy buena tu pregunta, la que me realizaron esta pregunta. Entonces, si tienen otra pregunta, pues me la pueden dejar en el chat. Si no, no quieren hablar, me la pueden dejar en el chat. Ahí sí que nuestro coaching de cómo poder trabajar y por qué llamé a este coaching diferencias y objetivo en común. Diferencias, sí, yo soy diferente a ti, a ti, a ti, a ti y a ti, pero lo que nos une a nosotros es ese objetivo que nosotros podemos llegar a tener, ese consenso que nosotros podemos llegar a tener. Por eso es importante, por eso es importante. Muchos en el trabajo conocen, por ejemplo, sus debilidades en el sentido de que, es que esta persona me cae mal, o no me gusta trabajar con esa persona por esto, por esto, por esto y lo otro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces tú te has detenido a hablar con esa persona y decirle que necesitan mejorar en esto, en este aspecto, que pones tú también de tu parte? Entonces, lo importante aquí no es hacer tedioso el ambiente laboral, lo importante acá es poder mejorar ese ambiente laboral buscando esas herramientas que nos pueden ayudar a utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Porque obviamente nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces, lo mejor acá son esas diferencias. Mis diferencias pueden que sean oportunidades de mejora, pero también pueden ser oportunidades para otro grupo. Entonces, pero para llegar a tener ese consenso o ese objetivo en común, es importante que todos nos pongamos visiones y objetivos, metas, más que todo, ¿verdad? Yo no puedo ir al trabajo si no tengo alguna meta, ¿verdad? Un trabajador que no, un empleado o un colaborador que no tenga metas, pues está yendo a trabajar solo por ir a trabajar. Pero ¿qué pasa cuando uno le pone metas, objetivos a los trabajadores? Pues el trabajador pues ya tiene a dónde ir. Y ese es un verdadero líder cuando identifica y dice, ok, estas son nuestras metas, metas del mes, metas de la semana, meta del día. Entonces, es trabajar en esas micrometas, macro, y luego ya llegar a la meta mayor, ¿verdad? Entonces, esto, pues prácticamente esto sería todo por mi parte. Si tienen más dudas, pues yo acá me quedo, pero les agradezco bastante por su tiempo. Yo estoy muy contento de haber participado con ustedes y espero haber aportado, por lo menos ahí, aunque sea un gramito de arena con todo, con todos ustedes. Muchas gracias, Claudio. No sé si alguien tiene algún comentario, ya sea si activa su micrófono o si lo puede escribir por el chat. Solamente muchas gracias por la capacitación, estuvo muy bonita y pues el tiempo se hizo corto, ¿verdad? Y pues esperamos verle de nuevo y muchas gracias, ¿verdad? Nada más. No, gracias a usted. Muy amable, gracias. Si no tenemos más preguntas y comentarios, les compartiré un link para que puedan registrar su asistencia. Ahí está, para que lo puedan llenar de una vez, por favor. Es importante que llenen el link porque de ahí sacaremos los datos para generar el diploma. Gracias. Bueno, para finalizar, si pueden encender sus cámaras y así tomamos la foto, por favor.
Dice que vienen de corporativa a recoger un cheque a nombre de Cotécnica. Cotécnica. Es lo que habla de él. Escúchalo, ¿no? Si estamos todos, ahorita la tomo. 3, 2, 1. Voy a la siguiente pestaña. 3, 2, 1. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Realmente, Flavio, excelente. Muchas gracias. Agradezco a vos, Fernando, muy vale.